Bienvenidos a este programa especial sobre los efectos del cambio climático en la salud, pero también sobre las alternativas que desde hoy en día ya se están construyendo para hacer frente a un futuro incierto. El cambio climático es el principal problema de salud pública que existe. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que entre 2030 y 2050 el cambio climático provocará al menos 250.000 muertes anuales, especialmente por culpa de la desnutrición infantil, al haber menos producción y menos acceso a alimentos, y por el aumento también de las enfermedades que se transmiten por vectores, como por ejemplo el paludismo, la malaria. La falta de acceso a agua potable también hará crecer la transmisión de enfermedades como el cólera, que de hecho hoy en día ya están repuntando. Pero más allá de eso, los desastres climáticos también tendrán un impacto muy directo. El 67% de los centros de salud del continente americano, 2/3 del total, están en zonas proclives a los desastres naturales. Un ejemplo en nuestra región es Puerto Rico, desgraciadamente familiarizado con los huracanes que cada vez serán más frecuentes. El huracán María dejó muchos centros de salud sin energía, por ejemplo, y sin la posibilidad de atender a los afectados. Sin embargo, un centro de emergencias médicas y de bomberos de adjuntas en el oeste de Puerto Rico buscaron una alternativa sostenible. Gracias a la organización civil Casa Pueblo, instalaron un sistema de energía solar y nosotros pudimos entrevistar a un bombero y un paramédico de esta organización que nos contaron la importancia de su trabajo en este tipo de situaciones y también de los problemas con los cortes de energía. Escuchémoslo. Ahí cuando salimos a la calle es que nos encontramos la realidad de cómo quedó nuestro Puerto Rico, cómo quedó nuestra Junta. Tuvimos que mover personas para que no tenían energía y dependen de un ventilador mecánico, pues las movemos a un lugar, ¿verdad? Y esos bastantes pacientes tuvimos que mover de esa manera. O dependientes de oxígeno, que al no tener energía, pues hay que llevarlos a centros que son adecuados, que tengan energía. Les pudimos preguntar también por cómo pasaron el huracán Fiona en el pasado mes de septiembre, ahora con el sistema de energía solar, y esto nos contaron. Y de verdad, ahora comparando el huracán María con el huracán Fiona que recientemente tuvimos, pues no tuvimos interrupción absoluta ninguna de lo que es el servicio de energía solar. Pues, dado a eso, pues nunca se interrumpió el sistema de nosotros, tanto como el sistema de bomberos, tanto como el sistema de nosotros de emergencias médicas. Cuando está en la emergencia, el huracán no puede irse para su casa, tiene que quedarse en la estación. Pues eso nos ayudó también a nosotros hasta a pasar un poco más suave la situación que estamos pasando. Por ejemplo, ahí tenemos pues, nuestros alimentos, tenemos la nevera. Por el televisor también vimos dónde estaba pasando, porque ya los celulares pierden la señal. Por el televisor pudimos ver dónde estaba pasando, en qué lugar, cuándo salió el huracán de Puerto Rico. O sea que nos fue de gran ayuda. Y finalmente nos contaron de su agradecimiento por la organización Casa Pueblo, pero también por el problema, ya que esta llena un vacío de un gobierno que debería estar solucionando estos problemas. Pues no tan solo pensaron en nosotros que dieran un buen servicio, sino que pensaron en el pueblo. Y de esto se trata, de que hay un problema y cómo mitigar eso, de qué manera nos ayudaron. Qué bonito, que ante lo que está ocurriendo haya personas que pongan las manos en el arado. ¿Para qué? Para trabajar, porque las cosas sean mejores. Y estamos bien agradecidos de ello. Nos gustaría también que el gobierno se integrara a esa gran iniciativa, porque es para beneficio no tanto de nosotros, es para el pueblo de Puerto Rico que se beneficia de eso. Que el gobierno se compenetrara más y tuviera más comunicación en relación y para mejor, como digo, de servicio a nuestro pueblo. Nos quedamos en el continente americano para conocer otro ejemplo de preparación frente al cambio climático. Hablamos del World Mosquito Program, una iniciativa global que en Colombia ensaya cómo proteger a las comunidades de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. El aumento de las temperaturas hará que los mosquitos vectores de estas enfermedades lleguen a más personas y a más territorios, pero esta innovadora propuesta centrada en la prevención podría ayudar a mitigar este problema del futuro. Viajamos a las ciudades de Cali y de Medellín con Juanita González para conocer el proyecto. Y además de eso, los mosquitos son los animales más mortíferos del mundo. Pero en este laboratorio de Medellín, Colombia, pasan de ser villanos a superhéroes. Están infectados con una bacteria común, la Wolbachia, que impide que el mosquito transmita los virus del dengue, del zika o del chikungunya, como si estuvieran vacunados. Este es el mosquito adulto. Bajo la supervisión del profesor Iván Darío Vélez del World Mosquito Project, cada semana producen 7 millones de insectos para dejarlos volar en las ciudades y que se reproduzcan, hasta que todos los mosquitos sean vacunados. El año pasado tuvimos el menor número de casos en toda la historia de la ciudad desde que se está contabilizando el dengue. Pero lo interesante es que mientras tanto el país está en epidemia.
O sea, Colombia está en epidemia grandísima. Estas enfermedades son un problema del presente, pero también del futuro. El calentamiento global hará que los mosquitos lleguen a lugares que antes eran demasiado fríos. La gente que vive en esa franja, donde antes no estaba el mosquito y ahora sí, son altamente susceptibles a sufrir todas estas enfermedades. Si yo tengo la ciudad con mosquitos con Wolbachia, la tengo blindada de la llegada de esos virus. Una protección que los científicos calculan que puede durar 80 años. Ahora, Cali busca seguir los pasos de Medellín. Un grupo de voluntarias pasó meses liberando manualmente miles de mosquitos con Wolbachia en Charco Azul, un barrio de invasión donde precisamente enfermedades como el dengue o el chikungunya han causado estragos. Delia, una de las voluntarias, recuerda la epidemia de 2016 así. Lo que sí miré que las personas fueron muy afectadas fue por el chikungunya. Eso sí fue un impacto muy fuerte en las personas, adultos mayores que ya no volvieron a tener su movilidad como habitualmente lo hacían. Y aunque las personas eran jóvenes, también les impactó muchísimo. Delia tuvo que convencer a sus vecinos puerta a puerta para que la dejaran liberar los mosquitos, o zancudos, como les llaman en Colombia. Nosotros le hicimos a las personas que era un control biológico que estábamos haciendo, que aunque la población de zancudo había aumentado, que por favor nos aguantaran y que era criando zancudos sanos, que ya no nos iban a enfermar, entonces que por favor nos soportaran un poquito ahí la verdad. Ahora el trabajo de Delia lo completa un dron. Cargado de mosquitos, los libera de forma precisa cada 50 metros. Cuando termine esta fase del proyecto, aproximadamente la mitad de Cali estará protegida por los insectos. Gracias a personas como Delia y gracias a las innovaciones tecnológicas del proyecto, que sueña con levantar el vuelo para otras ciudades de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Y para terminar, vamos a hablar de uno de los efectos del cambio climático menos visibles, la salud mental, además de una multitud de problemas que pueden aparecer a raíz de la emergencia climática, los desastres naturales y las migraciones. Desde ya, la angustia al futuro que nos espera tiene consecuencias hoy en día. Le han llamado ecoansiedad y desde France 24 preguntamos a través de nuestras redes sociales si la audiencia compartía estas angustias. Para recibir consejos de cómo hacerle frente, precisamente nos conectamos con Javier Urbina, catedrático de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, tuvimos varias respuestas que hablaron, por ejemplo, del miedo de tener hijos. Un usuario nos decía que había decidido no tenerlos precisamente por el miedo a lo que podrían sufrir. ¿Qué le respondería a este espectador? Bien, el volumen o el asunto de la población humana en el planeta siempre ha sido un gran tema. Ahora bien, la idea de no tener hijos por razones de incertidumbre ante las condiciones del planeta, o por razones sociales, o por circunstancias económicas, ya se viene presentando desde finales del siglo pasado. Pero ahora está aumentando el número de personas que deciden no tener descendencia o que tienen dudas acerca de ello. Es claro que las condiciones ambientales pueden empeorar para las próximas generaciones, pero ojo, también está la opción de que mejoren. Si quienes actualmente habitamos el planeta razonamos un tanto más nuestros estilos de vida y de consumo, las condiciones pueden cambiar. Es decir, no hay un destino fatal para quienes vengan al mundo en los próximos lustros. Podemos lograr mejores condiciones ambientales, pero es una labor colectiva, lo mismo en el plano local que en el ámbito global o colectivo. Por lo tanto, más que decidir no tener hijos, quizás lo conveniente es pugnar porque les dejemos un mejor lugar. Profesor, otro tema que surgió repetidamente es la desazón frente, por ejemplo, a la sobreproducción de objetos, a la basura que se acumula. De hecho, habían usuarios que nos comentaban que hasta tenían pesadillas con eso. ¿Qué consejo tiene? Sí, la generación de desechos es otro de los grandes temas vinculado también con los estilos de vida y agravado, ojo, por las formas de producción y las formas de empaquetado. Por fortuna, hay tanto planteamientos sociales como paradigmas conceptuales que nos pueden ayudar. Uno de los más recientes planteamientos es el de la economía circular, que es un sistema en el que se procura aprovechar todos los elementos y generar el mínimo de desechos. Este tipo de aproximaciones creo que van a ayudar mucho en el futuro. Por el lado de los paradigmas, aunque surgió ya desde hace varias décadas, sigue siendo muy válido el apotegma de las 3 Rs: reusa, reduce y recicla. En resumen, consumir menos.
Por último, también en Twitter nos comentaron, por ejemplo, desde México, el caso de una comunidad que se había quedado sin su suministro habitual de agua durante semanas y que ahora viven con esa preocupación, esa ansiedad de que vuelva a suceder. ¿Cómo podemos enfrentar esta incertidumbre? Sí, en México tenemos varias regiones que año con año resienten la falta o escasez de agua. El caso al que se refieren cobró mayor notoriedad porque es una de las 3 principales ciudades en cuanto a población y producción industrial en nuestro país. En ese caso concreto, se están ya planeando obras de infraestructura mayor para resolver el problema en un horizonte de varios años, para que ya no tengan problemas durante 15 o 20 años. Pero en tanto que esa infraestructura está lista, la mejor opción es siempre el enfoque preventivo. Que el agua disponible, lo que se tiene ahora, se use de mejor manera y que cada persona internalice que su propio consumo, su propio manejo del agua es importante en el conjunto. Para ello, claro, la información y la sensibilización que provengan tanto de la familia como de parte de las autoridades es esencial. En resumen, es un aspecto tanto educativo como de conciencia y de actuación individual. Hay que cuidar el agua que tenemos. Individual, pero también, doctor, colectivo. Al final, como siempre, un problema colectivo debe ser resultado también resuelto de forma colectiva. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nosotros ponemos punto y final aquí a este programa especial sobre salud y cambio climático que ha contado con la ayuda de Juliet Riaño, Natalia Quiroga, Laura Garzón. Sigan con nosotros en France 24.